Bueno, muy bien. Estuvimos hablando sobre la oración en el final del capítulo la lección número 18. Hablamos de varias cosas. Hablamos de ser constantes en la oración, de ser concretos y de ser persistentes. Y ser constantes, nos referimos a eso de orar sin cesar. O en otros lados, como Pablo dice que está orando siempre por determinadas personas, y hablamos de que orar sin cesar no se refiere a orar de una manera ininterrumpida, constantemente todo el día, sino que a tener un espíritu de oración, ¿no? Lo que no quiere decir que estemos siempre en un lugar apartado orando, sino que donde quiera que estemos podemos hablar con Dios. Y con respecto a eso, quiero señalar ahora la diferencia entre orar y rezar. Yo sé que quizás muchos o algunos de ustedes lo sepan o se lo imagine, pero vamos a hacer una distinción bien clara. La palabra rezar, que a veces la usan como sinónimo en otras religiones, sobre todo el catolicismo, pero también otras religiones, y ahora le voy a decir por qué. La palabra rezar tiene su origen, para entender lo que significa, en el latín y habla de recitare, o sea, recitar. Recitar una oración aprendida, ¿no? Una estrofa, por ejemplo, el Padre Nuestro. Pero habla solamente de eso, algo que aprendemos de memoria y lo recitamos una o varias veces. Los que hemos antes estado en la Iglesia Católica, y por ejemplo el caso mío, hice la comunión, como decimos, y todo eso, ¿no? La confirmación. Entonces uno iba y se confesaba y le decía, bueno, ante su pecado tiene que rezar 10 Padre Nuestro. Entonces, qué sé yo, supóngase, de acuerdo a la gravedad, te daban la cantidad de veces que tenías que repetir ese rezo, que no es una oración, es un rezo, una repetición, un recitar algo. Entonces, no solamente lo usan las personas católicas, lo usan los musulmanes también. Por ejemplo, el Islam. Tienen repeticiones, rezos que lo hacen constantemente, ¿no? Constantemente están repitiendo determinadas oraciones ya predeterminadas. Los hacen sectas como el Hare Krishna, por ejemplo, ¿no? Y otro montón de religiones y sectas más que entran en esto de rezar. Pero orar es algo totalmente distinto, que también es una palabra que tiene su origen en el latín y que sería orare, que significa hablar. Entonces, nos indica más claramente que es hablar, en este caso hablar con Dios, ¿no es cierto? Que orar es hablar con Dios. Y eso ya es totalmente distinto. El rezo es algo mecánico, es algo que uno memoriza, que la tiene en la mente, lo memoriza y lo repite. Pero la oración tiene que ser algo que sale del corazón, ¿sí? Porque eso es lo que Dios quiere, lo que Dios busca, es que nosotros le expresemos a Dios lo que estamos viviendo, ¿no? Y que le hagamos nuestros pedidos conforme a lo que hay en nuestro corazón.
no tanto con palabras bonitas o rebuscadas, sino sencillamente, ¿no? Con nuestro lenguaje, por supuesto con la reverencia a quien estamos dirigiéndonos, a Dios, ¿no? Que tenemos que hacer con temor y reverencia, pero también sabiendo que es nuestro Padre, ¿no? Como dice Romanos, que dice que Abba Padre, o sea, Padre mío, papito, o sea, una relación que yo soy su hijo, él es mi padre, y entonces con esa confianza tengo que ir a mi Padre a hablarle, a orar y a contarle lo que me pasa, ¿no? Eh, y las oraciones que muchas veces no solamente nosotros decimos, bueno, en otras religiones se repiten oraciones, pero aún en los cristianos repetimos cosas. Y son cosas que son costumbres, que salen de lo que nosotros hemos aprendido, pero que no reflejan lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Entonces, tenemos que orar lo que hay en nuestro corazón. Quizá lo que haya en nuestro corazón sean frases más cortas o más largas. Eso no importa. Lo importa que sea un corazón abierto y uno esté hablando lo que realmente está sintiendo, está creyendo y lo que necesita pedirle al Señor. Y no solamente repetir frases hechas, ¿no? Que no tienen ningún sentido, ¿no? Y que esas frases hechas no producen ningún efecto. Lo que produce realmente efecto es cuando nosotros vamos a hablar con Dios de todo nuestro corazón, delante de Él. Y Dios escucha nuestras oraciones, nuestros ruegos, nuestras peticiones, como ya lo hemos hablado, ¿no? Entonces, miren, la oración más larga que hay en la Biblia está en Juan capítulo 17, cuando el Señor Jesús ora al Padre. Si usted lee esa porción de la Escritura donde está esa oración, y le lleva un total de 2 minutos orar, leer esa oración que hace el Señor Jesús. Entonces, no necesitamos ser ampulosos, no necesitamos ser verborrágicos, tener una, ¿cómo le podría decir? Una expresión tremenda delante de Dios y usar palabras teológicas o difíciles para orar con el Señor. Tenemos que ser sencillos y ser concretos, específicos a lo que le vamos a pedir al Señor, ¿no? Señor, te pido tal cosa, te ruego que me ayudes en esto, te doy gracias por esto que tú me das. Y entonces ese tipo de oraciones la podemos hacer durante todo el día, ¿no? Y tenernos y mantenernos esa comunión con el Señor. Y es lo que deberíamos buscar, ¿no? Mantener un espíritu de oración en que nosotros estemos en contacto con el Señor, ¿no? Que ante las cosas que nos van pasando, los pedidos de oración que a veces recibimos, o las cosas que vemos, ¿no? Y supóngase, yo estoy viendo que hoy encontraron la niña esta que de Córdoba muerta. Entonces digo, Señor, te pido que tú obres en esos padres, en esa familia, que tú hagas la obra. Y ya estoy orando, ¿no? Mientras estoy escuchando lo que pasa. Y lo hago y de mi corazón y eso llega a la presencia de Dios. Y quiera el Señor que
que Él hable a esos corazones y puedan encontrar consolación. Y de esa manera sencilla podemos estar orando sin cesar. Sin estar, hay momentos que quizá tengamos que apartar un tiempo mayor de oración por determinada cosa, o entrar en ayuno y oración porque estamos pasando un momento muy difícil sobre algo que nos está ocurriendo y necesitamos sobre nosotros o cosas de otras personas, y se necesita orar y aún ayunar por eso y dedicarle más tiempo a la oración. No hay momentos que pasan así, pero lo cotidiano, lo común es que nosotros podamos mantenernos siempre en un espíritu de oración que vendría a ser estar dispuestos a estar conectados con Dios, ¿no? En todo momento poder hablar con el Señor, y eso es importante. Y después estaba hablando, el último punto de este capítulo hablaba de persistir en la oración. Y da un ejemplo que es en Lucas capítulo 18, que vamos a verlo. Lucas 18, y también da Lucas 11. En Lucas 18, versículo 1 al 8, allí está hablando esta parábola que es tan conocida, que es la parábola de la viuda y el juez injusto. Entonces, el Señor Jesús enseñaba por parábolas. Quiere decir que Él tomaba una cosa que pasaba en la realidad, ¿no es cierto? Alguna anécdota, alguna historia, alguna cosa, y lo llevaba a la parte espiritual. Usaba eso como una ilustración, como una metáfora, ¿no?, de algo espiritual que él quería explicar. Y de esa manera hacía que muchos, que todos entendieran, ¿no? Él es el maestro de los maestros, ¿no? Y entonces enseñaba sobre esto. Jesús dice, le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, que era lo que estábamos hablando, y no desmayar, o sea, seguir orando, persistiendo. Alguien comentó la otra vez que, yo no sé si era Lidia o alguna de la otra hermana, de que estuvo mucho tiempo orando por el hijo, años, ¿no? Hasta que llegó a esa oración ser contestada por el Señor, ¿no? Y acá habla de esta viuda, el juez injusto, y dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Terrible juez, ¿no? Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo escucharla, ¿no? Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Eso es lo que contó el Señor Jesús. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia, que es el juez justo, que es el que hace justicia? Que Dios es justo, nos enseña la palabra. ¿No hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día
y noche? ¿Se tardará en responderles?, pregunta Jesús. Os digo que pronto les hará justicia, y da una palabra que dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es como que esta palabra está un poco desconectada, ¿no? Pareciera. Pero en realidad no está desconectada, porque como vamos a ver en el capítulo 19, en la lección 19, una de las cosas que necesitamos para que no haya obstáculos en la oración es creer, es tener fe para poder recibir lo que le estamos pidiendo al Señor. Tener fe, hacerlo con fe, no dudando y persistiendo en el tiempo, lo que nos enseña la palabra de Dios. Este versículo también se aplica a lo que va a ser en el futuro, ¿no? Porque está hablando cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. Y cuando el Señor Jesús venga por segunda vez a la tierra, va a ser después de habernos llevado a nosotros. Porque cuando nosotros nos vayamos, Él no va a venir a la tierra, nos encontraremos con el Señor en el aire, dice, ¿no? En las nubes. Así dice la palabra. Y el mundo no lo verá. Pero Él vendrá ahí en el monte de Sión y descenderá ahí con todos sus ángeles y con todos nosotros, después de la gran tribulación, ¿no? Entonces, cuando el Señor venga, dice, ¿hallará fe en la tierra? Y bueno, si nosotros miramos todo lo que pasa en la tribulación, en Apocalipsis capítulo 4 en adelante, nos vamos dando cuenta que llega un momento, cuando llegan las copas de la ira, que ya no hay ningún creyente en el mundo, y vienen las copas de la ira porque es el juicio derramado de Dios sobre los que están en la tierra, ¿no? Así que eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso es la pregunta esta del Señor, ¿no? ¿Hallará fe en la tierra cuando venga? Y no. La respuesta a esta pregunta retórica que hace el Señor Jesús es: cuando Él venga en su segunda venida, no lo va a hallar, porque Jesús vino primero para salvarnos, como nuestro Salvador, pero después vendrá como juez para juzgar a las naciones y para juzgar a Israel, ¿no? Aunque nos enseña la palabra de Dios que cuando Jesús venga, lo verán los israelitas que queden vivos, que serán muy pocos, en relación a todo el país y a toda la nación israelita, lo verán y se verán al que traspasaron y creerán en él. Aquellos que estén vivos cuando el Señor aparezca. Ahora, los israelitas que mueran de acá hasta que Jesús venga, si no se convierten a Cristo, se van al infierno como cualquiera. ¿Sí? Porque ahora la salvación es en Cristo, siempre la salvación es en Cristo y por la gracia, y no por ser parte del pueblo de Israel. Ellos serán salvos los que estén vivos cuando lo vean al Señor Jesús y crean en Él. Y será porque van a creer en Él, que son cuando lo vean, ¿no? Y si verán al que traspasaron. Porque el Señor Jesús con su cuerpo glorificado, cuando se apareció a Tomás y le dijo: mirad Tomás, acá están las marcas de los clavos,
¿no? Y ella tenía el cuerpo glorificado en ese entonces, y sigue así. Las marcas de los clavos en sus manos, en su cuerpo glorificado, están. Entonces ellos verán al crucificado, al que ellos crucificaron, y se arrepentirán y creerán en él. Entonces eso va a pasar. Bueno, saliéndonos un poco del tema de lo que estamos hablando sobre la oración, hemos tocado de pasada, conforme a lo que el Señor habló acá, sobre persistir en la oración, y, y el Señor quiere que nosotros mantengamos esa comunión con Él y seamos persistentes y no dudemos, ¿no? Como ahora lo vamos a ver.